partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? Es una gran bendición tenerlos nuevamente en un programa más de Sentados en un Café con Jesús. En un programa, mis hermanos, donde nuestro corazón se va a llenar de alegría, de gozo, de fe, de esperanza, pero sobre todo en este programa nuestro corazón se va a llenar de fortalecimiento. Porque en este programa, mis hermanos, mi hermano Manuel nos trae una prédica en la cual vamos a hablar de las cualidades de David, de nuestras cualidades para poder estar tomados de la mano de Dios. Pero como todos mis hermanos, vamos a comenzar este programa poniéndonos en las manos del Señor. Les voy a pedir que pongan una actitud de oración. Si ustedes van manejando, pongan una actitud de oración, mis hermanos. Si ustedes nos están viendo desde su casa o si nos están escuchando en cualquier parte del mundo, pongan una actitud de oración y le vamos a entregar este programa a nuestro Dios. Y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, Creador del cielo y de la tierra, te quiero dar gracias por la vida de tu Hijo Manuel. Porque desde la eternidad, mi Señor, tú sabías que iba a llevar ese mensaje de esperanza a cada uno de los corazones de tus hijos. Pero sobre todo, mi Señor, te quiero dar gracias por este programa de Sentados en un Café con Jesús, porque sos tú mismo quien ha tomado el programa, mi Señor. Y lo ha tomado para que todo lo que hablemos en este programa sea de bendición para los corazones que lo están escuchando. Danos paz en nuestro corazón, mi Señor, pero sobre todo danos la sabiduría que le diste a Salomón para que este programa sea de bendición. Apártanos de las cosas del mundo, mi Señor, y abre nuestro corazón para que todo lo que podamos escuchar en este programa sea de bendición para todas las personas que los escuchan, sin importar, mi Señor, si nos están viendo, si nos están escuchando, si están en el país o están afuera del país. Todo esto, mi Señor, te lo he pedido en tu nombre y quedamos reunidos en tu nombre. Amén y amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición, mis hermanos, poder estar nuevamente en un programa más de Sentados en un Café con Jesús. Un invitado muy especial, un predicador que desde el vientre de su madre sabía Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo, que este día en este programa nos iba a estar contando. Él iba a abrir su corazón de cómo es que llegó el mensaje de esperanza, de amor, de fe a su vida. Pero quisiéramos comenzar este programa sabiendo quién es Manuel. De qué grupo es, cuántos años tiene de pertenecer a nuestra comunidad y saber más de mi hermano Manuel. Bueno, mucho gusto a toda la familia y a toda mi comunidad de Sabor del Mundo. Mi nombre es Manuel Esquivel, yo pertenezco al grupo El Sabor del Mundo Familiar. El Señor me hizo nacer en ese grupo. El Señor tocó mi corazón en el año 2013. En el año 2013 hice nuevamente mi retiro. Yo ya había conocido brevemente al Señor en el año de 1998 y a través de esta plática que vamos a tener vamos a ir escuchando parte de mi testimonio. Pero el Señor en su misericordia nuevamente me rescató, me levantó. Yo me tomé de la mano de Él en el 2013, en marzo, y volví a hacer mi encuentro, aceptarlo y ponerlo nuevamente al Señor como mi único Dios y dueño de mi vida en el 2013, en marzo. Posteriormente ya el Señor, como dice Kevin, ya tenía desde la eternidad en el cual Él me quería tener en este camino de servicio, de llevar la palabra de Dios donde Él quiera llevarme. Como todo hijo rebelde, en un primer momento me costó mucho tomar esta decisión. De hecho, estuve en la escuela y me reenganché nuevamente porque temor a fallarle al Señor, temor a que no iba a ser una buena prédica o no llevar esa semilla donde Él quería, el enemigo me dio temor, me dio miedo, y fue así que muchos angelitos de Dios
me motivaron y me incentivaron a seguir adelante en ese camino. Y el Señor sabía muy bien. Y así fue que me gradué de la escuela de prédica y comencé a servirle al Señor a llevar su prédica. Y aquí estoy el día de ahora, en este gran programa de la comunidad, compartiendo con ustedes esta linda prédica que el Señor puso en mi corazón. En el nombre de mi Dios, yo soy victorioso, y cada uno de los que aquí estamos y los que están escuchando, vamos a ser, en el nombre de mi Señor, vamos a ser victoriosos. Gloria a Dios. Buenas noches a todos, bienvenidos a los que ya están conectados con nosotros, a los que se van a estar conectando. El Señor tiene una invitación especial para sus corazones, y sin duda que hoy no es la excepción en un programa de Sentados en un Café con Jesús. Él viene con paquete completo, trae palabra de Dios y sobre todo trae un mensaje de un amado hijo que, como ustedes ya escucharon, trae trayectoria con el Señor desde hace un montón de tiempo. Así que gloria a Dios por eso, por su corazón que siempre ha sido cautivado por el Señor. Y entrando un poquito en materia, para los que ya lograron escuchar el mensaje de Manuel Esquivel, que como él lo acaba de confirmar, tiene por título En el nombre de Dios, yo soy victorioso. Y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Ahí está ya en la página de Facebook de nuestra amada comunidad. Y hay algo que me impacta y me llama mucho la atención, porque al hablar de la victoria que el Señor nos da cuando lo hacemos todo en su nombre, empezó hablándonos de un hombre de fe, o sea, de Josué. ¿Qué relación tiene, Manuel, la fe en un proceso de victoria que Dios nos da? A mí sí me gustaría que podamos ampliar, porque creo que cuando arrancamos con esto es porque es como el requisito, ¿verdad? Como algo que tengo que tener para poder vivir esa victoria, que sin duda alguna Dios nos creó para eso, para poder ser felices y vivir en victoria. Así que cuenten. La relación que tiene Josué y que el Señor me puso para comenzar a llevar esta prédica fue la historia que tuvo Josué con Moisés antes de entrar a esa tierra prometida. Dios, en su infinita misericordia, estuvo y ha estado siempre con este pueblo para llevarlo en el caminar, y a través de este camino el Señor lo fue sacando paso a paso a este pueblo de muchos problemas, de muchas situaciones. Y en el momento que se presentaban situaciones diferentes, el pueblo tenía temor. El pueblo dudaba de las situaciones si iban a pasar adelante, a pesar que el Señor ya previamente los había sacado de muchas situaciones atrás. Y es ahí cuando entran con dudas, empiezan a irse por otros caminos que no es el correcto, y a dudar de ese Dios grande y maravilloso que les había dado todo. Y como sabemos, la fe es todo aquello que, a pesar de que no tenemos, pero sabemos que se va a cumplir. Pero ¿de qué manera se va a cumplir? Teniendo esa experiencia previa que el Señor nos ha rescatado de situaciones anteriores. Pueden ser similares o pueden ser testimonio a través de hermanos en la comunidad o en la asamblea que ellos sí lo han rescatado, y por ende sabemos todo que Dios es el mismo Dios de ayer, de ahora y de siempre. Y si lo hizo con un hermano, con una hermana, lo puede hacer conmigo. Pero ¿qué debemos de hacer? Lo que hizo Josué al entrar a esa tierra prometida, a pesar de que llegaron y enviaron a esos soldados a ver que realmente si podían entrar, y esos soldados venían temerosos, que habían gigantes, que habían soldados. Josué tenía fe. Josué creía y confiaba en lo que Dios les había dado y les había dicho que esa es la tierra prometida. Y a pesar de todo lo que escuchaba, de todo lo que los soldados que él había enviado venía diciéndole, Josué se mantuvo agarrado de la mano de Dios, confiando en esa palabra que el Señor les había dicho que iba a dar la victoria. Y así fue que en esa base Josué entró, y como todos sabemos, tuvo la victoria. Y esa victoria es la que vamos a hablar de aquí en adelante, que en el nombre de Dios entró Josué, en el nombre de Dios, y tuvo la victoria. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, esa fe en esa palabra, porque es el mismo Dios de ayer, de ahora y de siempre, y siempre lo será en cada circunstancia de nuestra vida. Bien, Manuel, es interesante cómo tú te vas entrando dentro del tema,
en esta prédica, y a mí me hace resaltar algunas cosas que son importantes, como tanto en el caso de Josué, cuando mandó a los soldados a que vieran y encontraron esos gigantes de 3 metros, como en el caso que tú mencionas de David, habla del miedo. Ese miedo que es ese Goliat que nos paraliza y que nos hace, como tú bien lo dices, olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y perdemos esa fe, esa confianza en el Señor. Y tú hablas también en esa parte que también es importante que se lo resaltes a nuestra audiencia, es que durante toda la palabra del Señor se vuelve muy importante los 40 días que tú mencionas. Tú mencionas que esos 40 días se vuelven importantes y debemos de resaltarlo. Debemos resaltarlo para que nuestro oyente y nuestro televidente que ve esta prédica entienda cómo poco a poco, para ser victoriosos, primero tenemos que vencer el miedo y hacer esa relación de cuánto puede durar esa prueba, ese tiempo. Eso quisiera que nos ampliara, Manuel. Claro que sí. El término 40 días, cuando el Señor me regaló esta prédica, realmente va mucho más allá. Va mucho más allá y se lo quiero leer literalmente, lo que es el término de 40 días. Y es un término que se utiliza mucho en la Biblia. Y quiero rescatar lo que habíamos hablado previamente con Brenda, el término de fe. Es el número de la fe, es el tiempo de la prueba, el tiempo necesario para acercarse a Dios, convertirse y pedir su misericordia. Ese es un número muy especial que el Señor utiliza. En esos 40 días, o en esos 30 días, o en ese un año en cual nuestra prueba se está llevando a cabo, ¿cuánto largo o qué corto puede ser tu prueba o ese término de 40 días? Que no lo debemos de utilizar literalmente, sino que ya queda en nosotros, en nuestra relación con Dios, que ese término sea más corto o más larga. Y es la confianza, es el amor, es el acercamiento que nosotros le tenemos a Dios, y en nuestro acercamiento en la prueba, nosotros debemos de ir conociendo más a ese Dios, acercándonos a través de la palabra, acercándonos a través de visitar al Santísimo, acercándonos a través de nuestra Madrecita María, a través del Santo Rosario, de muchos recursos que el Señor nos ha dado para que esa prueba, esos 40 días, literalmente sean mucho más cortos para que nosotros podamos levantar la mano en el nombre del Señor y decir que somos victoriosos. Pero esa es la fe que nosotros debemos de tener. Ese es el tiempo en que nuestro corazón va a ir cambiando a través del caminar. Y no es sencillamente decirle al Señor, necesito esto, rompe las cadenas, bota obstáculos, abre puertas, porque el Señor sí lo puede hacer. Pero Él quiere ir mucho más allá de cada uno de los que aquí estamos. Y mucho más allá significa ver nuestro corazón y realmente entregárselo a Él, y como dice el término, acercarnos a Dios. ¿Y de qué manera nos acercamos a Dios? Al conocerlo, lo amamos y ya no nos queremos alejar de Él. Necesitamos plenamente de ese Dios grande y maravilloso para darnos la vida, como hicimos ahora en el inicio, orando al Señor, entregándolo. Es lo que nosotros debemos de ser, siempre agarrados de la mano de Dios. Bien. Gloria a Dios, mi hermano, y a mí me encanta, la verdad que a mí me encanta hablar de David. David fue una persona muy importante a lo largo de la historia de nuestra amada Iglesia Católica, y la verdad que yo escuché la prédica y es una prédica la cual uno puede estar pasando por el problema que esté pasando, pero uno sabe en esta prédica que el Señor le viene a decir, mira,
yo estuve a la par de David, yo estuve a la par de Josué y yo estoy a tu lado. A mí me encanta el término que ocupó en la prédica de numerología, porque esa es numerología, número 40 días pasó Goliat, ¿verdad? De un lado para el otro, cuidando, pero a mí me encanta algo, el cual es que tú, mi hermano, lo resaltaste en tu prédica. Hablaste de David, dijiste las cualidades de David. David se caracterizaba por ser valiente, por ser apasionado, ¿sí? Por ser un hombre justo y bueno. A pesar de sus pecados, David estaba unido al corazón de Dios, porque Dios fue él mismo que moldeó el corazón de David. Y eso tú lo mencionas, pero algo que me llama la atención, que sin duda alguna los hermanos al escuchar tu prédica también les va a llamar la atención, es que David dijo: ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército de Dios viviente? ¡Wow! Necesitamos tener esa valentía en nuestra vida, la valentía que David tenía al decir estas palabras. ¿Quién es ese filisteo? Sí, y David hizo algo muy importante. Miró a su derecha, miró a su izquierda, porque Dios estaba a su derecha y estaba a su izquierda. ¿Qué nos puedes decir tú, mi hermano, de estas palabras de David? De David teniendo fe constante. Y David sabía que Dios estaba a su derecha y que estaba a su izquierda. Y por eso dijo esas palabras con autoridad, de la autoridad que solo Dios nos puede dar. Exactamente. Generalmente nosotros vemos a un Goliat de las diferentes circunstancias de nuestra vida, y nosotros lo vemos así. A pesar que esa circunstancia sea así de pequeño, nosotros lo vemos enorme porque nuestra fe es así también de pequeño. Alguien que esté detrás de nosotros, a izquierda o derecho, quizás vea el problema así, porque la fe de él es más grande. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros para que nuestra fe sea sumamente grande? Para que los Goliat cada vez sean más pequeños, debemos de ser como David. Sencillamente, David, en el momento que se presenta la situación, él sabe por fe que él ya venció, independientemente qué es. Pero a ese punto es que quiero rescatar, y es acerca también de la prédica que el Señor me puso, que en el momento que se nos presenta la prueba, nos olvidamos totalmente de lo que Dios ha hecho con nosotros atrás, en el pasado, de donde Él nos ha rescatado, de donde Él ha roto esas cadenas de la esclavitud, del pecado, de las situaciones, cuando abrió camino, cuando abrió esa puerta, cuando nos dio nuestro primer trabajo, cuando nos dio nuestra primera casa, cuando nos dio a nuestra esposa, cuando nos rescató del matrimonio, cuando nos rescató de ese asalto, de ese accidente, de tantas circunstancias que el Señor ha tenido. En el momento de la prueba presente se nos olvida eso. Pero ahí es cuando el enemigo quiere utilizar ciertas artimañas de que nos hacen tambalear y nos meten ese temor en nuestro corazón, que lo vamos a ver más adelante. Pero David es un hombre, es un hijo de Dios, así como usted, mi hermano y mi hermana, lo está viendo, así como yo, somos hijos de Dios. Y es el mismo Dios que David tuvo, y es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy por hoy. Y por lo tanto, si David pudo vencer a esas circunstancias de la vida, usted y yo lo vamos a tener. Pero ¿cuáles son esas cualidades de David? Y queremos rescatar eso. Esas cualidades de David: era valiente. ¿Pero por qué era valiente? Porque sabía que tenía un Dios grande y maravilloso, y como lo dice Kevin, a la izquierda, derecha, adelante, atrás, estaba el Señor peleando por él, y él iba a ganar esas batallas. Y claro, era valiente y tenía ánimo, y fue así cuando fue donde Saúl y le dijo: yo voy a ir a vencer. Y Saúl, ¿qué le dijo? Ve, ¿quién es ese filisteo pagando para ponerse ante ese Dios grande y maravilloso? David fue justo, apasionado por las cosas de Dios, como tú y yo debemos de ser, como los que aquí estamos platicando de la obra y la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, y llegar
a esa profundidad en nuestro corazón y decirle al Señor que es lo único que necesitamos para poder vivir, para seguir adelante, para luchar y vencer cualquier circunstancia de la vida. Pero también David fue obediente. ¿Qué hubiera podido pasar si en ese momento David, de unos 70 de metros, ver a ese gigante de 3? No, esto no es conmigo, Señor. Esto no es conmigo. No, si es tan grande. Se hubiera dado la vuelta. Él fue valiente, fue obediente a la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento cuando vemos las circunstancias de la vida? Somos desobedientes. El Señor ya sabe a dónde nos quiera llevar y en ese momento podemos poner un alto. No, Señor, no es conmigo. Y nos damos la vuelta. Y otra de las características y cualidades es que David cumple la voluntad y los propósitos de Dios. Y ese propósito de Dios que él cumplió en ese momento es lo que estamos hablando, los años que pasan y pasan. De la misma manera, tú, mi hermano, mi hermana, en esas circunstancias de la vida en que tú estás pasando, la gloria de Dios se va a ver reflejada cuando tú le abres tu corazón, le permites a Él que sea el centro de tu vida y le permites a Él que obre como obró con David, con valentía, con ánimo, sabiendo de que cualquier circunstancia de la vida, Él va a salir adelante porque Dios te tiene agarrado a ti. Viceversa, ¿qué pasó en esos 40 días que estaba el ejército y salía ese Goliat todos los días a darle temor a ese ejército que estaba ahí? ¿Cómo estaba ese ejército en ese momento? Estaba con miedo, temeroso, sin ánimo. No eran apasionados a las cosas de Dios y claro, no cumplían la voluntad de Dios que quería en ese momento, a pesar de que ese pueblo sabía muy bien todo lo que Dios había hecho en su vida, a pesar de que todo lo que Dios los había sacado adelante para llegar a esta circunstancia. Pero no, solo bastó alguien apasionado, con mucho ánimo, con mucha confianza en el Señor, y ese alguien al día de hoy eres tú, mi hermano, eres tú, mi hermana, que vas a salir victorioso como lo hizo David. Qué bien, Manuel, es interesante. Yo creo que por el tiempo vamos a dejarlo para el segundo bloque, pero sí es importante, y tú lo dices en tu prédica, de que no debemos de olvidar, cuando tú dices de dónde me sacó el Señor, todo lo que nos ha hecho antes, tenemos que traerlo al presente y tener esa fortaleza de saber de que cualquier prueba, independiente del tiempo que tengamos esa prueba, Dios nos va a sacar de ahí. Y tú lo mencionas y decías que en Lucas 18:27, y la haces, resaltas esa cita donde dice que Dios hace lo que es imposible para los hombres, Dios lo hace posible. Es decir, nosotros debemos de tener, para tener esa valentía que tuvo David, teníamos que tener la fortaleza y la seguridad de que Dios estaba con nosotros. David en eso basó. Él sabía que Dios antes lo había ayudado, que había estado con él, y dijo: hoy este pagano nos está haciendo esta burla, Dios va a estar conmigo. Y tomó la decisión. ¿Por qué? Porque David sabía con certeza y seguridad que Dios es un Dios de los imposibles, que eso imposible para él es posible. Y eso hace que tu prédica se haya enriquecido, y que no olvidemos hoy en día, con lo que estamos viviendo, enfermedades, pandemias, que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a abandonar, que Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso, esta primera parte yo creo que fue enriquecedora. Como dijo Brenda, hemos detallado fe, fortaleza, obediencia, ser justos,
como atributos de un hombre justo para que Dios oiga su oración. Y David tenía esos atributos. Y esos atributos son los que hay que buscar para superar la prueba. Así que yo te invito, Manuel, para que en este segundo bloque vamos a hablar de las artimañas que usa el enemigo para que nosotros no busquemos al Señor como debemos de hacer o dejemos de creerle al Señor. Mientras esto ocurre, vamos a escuchar, vamos a terminar nuestro primer bloque y vamos a escuchar nuestra primera alabanza. Esta alabanza se llama Abrázame, papá, de Jesse de Mara. Escuchémosla, por favor. Abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Cristo, yo te amo, yo te necesito. Abrázame, papá, llena este lugar con tu poder.
soplar, llena este lugar con tu poder. Bueno, estamos de nuevo con nuestro programa. Qué bonita alabanza la que acabamos de escuchar. Y continuando con el tema, Manuel, queremos que nos amplíes algo bien importante que tú dices en esta segunda parte de tu prédica, y es las artimañas del enemigo para que nosotros estemos ciegos, nos dices, ¿verdad? Él usa una serie de artimañas que nosotros a veces en el diario vivir no las alcanzamos a visualizar, pero tú las mencionas, y quiero que nos hagas énfasis en cada una de estas artimañas que usa el enemigo para poderlas identificar y poderlas vencer. Claro que sí. Como mencionó Noé, una de las promesas que a mí me gusta mucho utilizar en mi prédica, porque el Señor la ha hecho en mi vida, es Lucas 18:27, en el cual es una promesa tan linda para cada uno de nosotros, de sus hijos e hijas predilectas, elegidos, y es donde nos dice, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y realmente, mi hermano, mi hermana, para Dios no hay nada imposible, nada. Y yo puedo dar testimonio de eso en mi vida, alrededor de mi familia, de mi matrimonio, de mi trabajo, de todo. Pero hay circunstancias en la vida, así como ese pueblo que tuvo temor en esos 40 días de ese Goliat que tenía enfrente. Así el enemigo nos hace creer a nosotros que esa promesa que está en la palabra de Dios, Él nos quiere hacer creer que ese Dios no la va a cumplir. Y queremos descubrir esas artimañas para que tú y yo sepamos de que solo son, que el aire se las debe de llevar, que el enemigo nos las quiere hacer creer que realmente ahí están, pero no. Lo único que Él las quiere utilizar para que nosotros no seamos valientes, no seamos apasionados con las cosas de Dios. Una de las artimañas que el enemigo utiliza son aquel sentimiento de culpabilidad de lo que tú hiciste en el pasado y lo que tú y el Señor ya han hablado y el Señor ya te ha perdonado. Esas circunstancias del pasado, mi hermano, como la palabra literalmente dice, que queden en el pasado. Olvídate de ellos. El enemigo te las quiere hacer recordar, porque saben lo que te pueden afectar a ti, saben lo que pueden afectar a tu medio ambiente, y eso, lo que en una o en otra circunstancia te debilitan tu fuerza, te desgastan, te desvaneces a mitad del camino, porque tú vas a decir, no creo que el Señor me haya perdonado. Yo soy un hombre pecador y cometo el mismo pecado, pero el Señor no se fija en eso, sino lo que se fija es cada vez que tú te levantes, y el Señor es misericordioso. El Señor tiene esa bondad en su corazón y tú eres un hijo o una hija predilecta de Él, y Él ya no se va a recordar, Él ya no se recuerda del pasado, mi hermano. Si tú realmente le pediste perdón y cambiaste tu vida, olvídate ya del pasado. Deja que el enemigo, que el Señor lo ate a la piedra de la cruz de Él, que tenga problemas con Él, pero tú olvídate ya del pasado y sigue adelante. Otra de las artimañas que el enemigo utiliza es que nosotros como seres humanos, la carne, que nosotros veamos las cosas que no tenemos y que nos olvidemos de las cosas que sí tenemos. Y eso nos pasa diariamente. Salimos en nuestro carro bonito, con 4 llantas, con un motor, con 4 ventanas, y nos fijamos en el mismo carro, que tiene el mismo motor, que tiene 4 llantas, ventanas y puede tener aire acondicionado, y nos fijamos en el del vecino. Y le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero un carro más bonito. Y teniendo el carro que nosotros tenemos, que nos hace llevar a nuestro trabajo, nos hace traer. Y así son circunstancias de la vida en la cual el enemigo te dice,
Las cosas más bonitas las tiene tu vecino, la tiene tu hermano de la iglesia, la tiene tu propio primo. Mira, tu hermano tiene un mejor trabajo y tú cómo te cuesta. Pero el Señor, mi hermano, lo que quiere es que en ese caminar tú te vayas agarrando más de Él y Él te lo va a entregar en tu camino. No permitas que el enemigo utilice esa artimaña en tu vida. El Señor sabe muy bien lo que nos da a cada uno de nosotros para que nosotros lo podamos administrar. Y poco a poco, en esa misericordia de Dios, y cuando nuestro corazón se vaya despojando de esas cosas materiales, así van a venir por añadidura todo lo otro, porque el Señor se va a dar cuenta que en ningún momento nosotros nos vamos a separar de Él por todo lo que venga. Y eso, yo soy testimonio de eso, mi hermano. Yo soy testimonio que vaya pasando lo que pase, seguimos agarrados de la mano de Él. Otra de las artimañas que el enemigo utiliza, y esto me gusta, porque buscándolo, en muchas lecturas dice, esta herramienta es eficaz que utiliza el enemigo y lo utiliza con los santos más fieles y lo utiliza en ti y en mí, y que es el desánimo. El desánimo es una artimaña que con el tiempo, ya llevo 10 años sirviendo, ya llevo 6 años sirviendo, ya llevo, y comienza poco a poco. Faltamos a redil, faltamos a leer la palabra de Dios, ya no leemos la palabra, ya no rezamos el rosario, y poco a poco nos vamos alejando de los caminos de Dios, porque creemos que ya nuestra vida ya está en un nivel, ya tengo trabajo, ya tengo familia, mi hogar está bien, no tengo problemas, ninguna enfermedad, y todo eso comienza a nosotros a desanimarnos y a no creer que hay un Dios grande que nos ha dado todo hasta este momento. Otra parte de desánimo es aquel de que estamos pasando estas circunstancias en nuestra vida, pero le pedimos al Señor que la quiero ya, en el tiempo tuyo o mío, mi hermano. Y como no lo vemos, creemos que no existe ese Dios grande y maravilloso, ese Dios eterno. Señor, ¿y a dónde estás? ¿Y en qué momento vas a actuar en mi vida? ¿En qué momento te vas a dignar a verme a mí como que yo fuera el pavo real? No, esa es otra de las artimañas que el enemigo utiliza y no debemos de permitir. Debemos de ser conscientes, mi hermano, que usted y yo somos elegidos y elegidas por Él. Que si estamos aquí al día de ahora, Él nos ama tanto. Él sabe muy bien que lo único que Él quiere es que nosotros, y esa es la palabra clave, que nosotros le abramos nuestro corazón y lo pongamos a Él como el centro de nuestra vida, para tener esa valentía, para tener ese ánimo, para que seamos apasionados con la cosa de Dios, siendo como David. Y no hay que permitir que el enemigo nos ponga esas artimañas en nuestra vida. El Señor nos va a dar en su tiempo las cosas que nosotros queramos. Eso, mi hermano, tiene relación con los 40 días. En ese tiempo es el tiempo de la fe, es el tiempo que nosotros nos vamos a encontrar con Dios, y esos 40 días pueden ser más cortos o más largos. Y algo que a mí me gusta y lo utilizo en la mayoría es, siempre hay un desierto en nuestra vida, y siempre en el desierto hay una entrada y una salida, siempre. Que tan corta sea esa distancia entre tu entrada y salida, es la misma distancia que hay entre tus rodillas y el suelo, mi hermano. Esa es la distancia más corta que ustedes pueden ver. Si ustedes minimizan esa distancia entre tus rodillas y el suelo y tienes un corazón contrito y humillado, ese desierto va a ser así de rápido. Ese desánimo se te va a ir. Vamos a ser valientes como David, y cualquier artimaña que el enemigo utiliza, ¡plum!, van a desaparecer, porque nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Al momento, a este día, a este momento, mi hermano, mi hermana, ustedes ya conocen esas artimañas. No permitan que el enemigo siga las utilizando en tu vida o en la mía. No permitas. Hagamos viva esa palabra en la cual Dios nos dice, Lucas 18:27.
Lo que es imposible para ti en algún momento dado, para Dios no es nada imposible. Y vamos a rescatar también lo que mencionamos al inicio con Josué 1:9, que nos dice: no temas, ten valor, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Así, mi hermano, botemos esas artimañas, descubrámoslas y permitamos que el Señor siempre habite en nuestra vida y en nuestro corazón, y de esa misma manera se va a mirar la gloria de Él y vamos a ver. ¿Y saben qué? No solo a botar a Goliat, sino que vamos a caminar también sobre las aguas, independientemente de las tormentas que nosotros tengamos, también vamos a caminar. Estas son las artimañas, mi hermano, mi hermana, que hay que descubrir, y hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que quiere el enemigo, que no estemos agarrados de la mano de él y que no seamos victoriosos en nuestra vida. Gloria a Dios, porque hasta ahora se cumplen los 40 días. Tú dijiste esa frase en tu prédica: este día terminan los 40 días del Goliat, que nos puede tener atados al mundo, que nos puede tener atados a un pecado. Es bien importante, y gloria a Dios, porque en la forma que tú lo dices, convences a corazones que quizás muchas veces han perdido la fe, convences a corazones que quizás muchas veces no saben qué hacer al día de ahora con sus vidas. Pero hay corazones también, Manuel, que al día de ahora no saben cómo identificar esas artimañas en sus vidas, no saben qué hacer para salir de esas artimañas. ¿Qué tú le dirías a los hermanos que nos escuchan, que nos ven, que nos escuchan y nos ven alrededor del mundo también, al día de ahora, que no han podido identificar esas artimañas en sus vidas y cómo las pueden dejar? ¿Qué tú les dirías? Ahorita, si tú no lo has podido descubrir antes de este momento, ya las definimos. ¿Cuáles son esas artimañas? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Es utilizar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para vencer a esas artimañas. Pues ahorita ya las descubrimos, ya sabemos cuáles son. El pasado que quiere venir a nuestra vida. ¿Qué puede ser eso del pasado? Algún pecado, alguna tentación que te anda buscando nuevamente, que esa circunstancia que hoy hiciste debajo de agua, algún negocio, algún adulterio o algún examen en la universidad que tú pasaste y que te lo regalaron y tú solo lo llenaste y tú crees que el día de ahora todavía eso te persigue, pero no, mi hermano, eso ya quedó para el Señor. Si tú se lo entregaste a Él, ya quedó en el olvido para el Señor, y también para ti debe de quedar en el olvido. El desánimo ya lo descubrimos, ya sabemos muy bien lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida para que no creamos en ese Dios, en esa relación que nosotros deberíamos de tener con ese Dios grande y maravilloso. ¿Qué debemos de hacer para salir de estas artimañas y para dejarlas a un lado? Es de la misma manera que hay cierta parte de mi prédica que me gusta y en la cual te dice que cualquier Goliat, cualquier circunstancia de tu vida, inclusive el oso o el león que David habla, no importa la situación, mi hermano, mi hermana, en que tú estés pasando el día de ahora, siempre, pero siempre ese Goliat tendrá un punto débil. Siempre. No importa lo grande, lo pequeño, lo ancho, lo alto, lo grande que sea, siempre tendrá un punto débil. Y eso lo rescatamos y lo vemos de acuerdo a la palabra de Dios en Efesios 6, del 14 al 18. Y el punto débil que cualquier Goliat tiene y que vencemos cualquier artimaña, se lo quiero leer literalmente, y dice así: así que manténgase firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Mi hermano, revestidos de la verdad y protegidos con la rectitud. ¿Eso quién nos lo va a dar? Eso nos lo va a dar nuestro Dios. Caminar recto, tomados de la mano de Dios, porque Él es la verdad, el camino y la vida.
Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Ese mensaje de la paz es ese mensaje que el Señor nos está llevando a nosotros a través de nuestro servicio, y no a través de una prédica o de una charla. Puede ser de un abrazo, de un te quiero mamá, de un te quiero papá, de un te quiero hijo, de un te quiero de un desconocido que solo necesita ese plato de comida. Ese es anunciar el mensaje de paz que todo el mundo necesita en este momento. Y sobre todo, como Brenda y Kevin y Noé dijimos al inicio, que nuestra fe sea el escudo que lo libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que le da el Espíritu Santo. No dejen de ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Mi hermano, mi hermana, eso son las armas que nosotros debemos de utilizar para vencer las artimañas y para vencer y para descubrir cuál es el punto débil de ese Goliat que está enfrente. Porque teniendo el discernimiento, la sabiduría, la fortaleza, la alegría y la misericordia de Dios que se fija en cada uno de nosotros para salir adelante, vamos a poner, como decía Kevin, esos 40 días, ese sufrimiento, ese temor que tú has tenido al día de ahora, llegan a su fin. Pero ¿cómo van a llegar a su fin? Siendo como David, confianza, valiente, y que nuestra fe sea puesta siempre en ese Dios grande y maravilloso. Creo, Manuel, que esto también aplica no solo para Goliat, sino para los filisteos de nuestra vida. Porque vemos el problema y es muy grande, y sentimos que esa situación económica o ese matrimonio en quiebra no se va a poder solucionar, que el negocio que yo tenía pensado se cayó, que no voy a poder estudiar en la universidad, no voy a poder tener un futuro prometedor en la vida, no voy a cumplir mis sueños. Y ese es el Goliat, esas cosas que nosotros vemos como grandes, que se cumplen en nuestra vida. Pero hay tantos filisteos que también acompañan ese proceso, que nos hacen creer que no es posible, que el Goliat es grande. Entonces, realmente creo que aquí son como dos cosas con las que tenemos que tener ese valor, ¿verdad? De poder sacar de nuestra vida ese Goliat y recordarle que no es más grande que Dios. Y también a los filisteos, ¿verdad? No escuchar, porque los filisteos, y lo decíamos al inicio, ellos trataron de meterle miedo a Israel, trataron de desanimarlo, y bonito, ¿verdad? Mandaron al Goliat, al más grandote de todos, para decirle, ya ves que no se puede. Para cerrar este bloque, y que continuemos quizás en el próximo, para que nos digas cómo te sentiste cuando hiciste esta prédica en relación a tus testimonios, que lo vamos a dar para el último segmento, que eso que dijo Brenda, que creo que no se dio cuenta porque es natural, ella es joven. Entonces yo dije, bueno, está hablando Brenda de solo problemas de jóvenes, y los problemas míos, y que yo ya soy un anciano, y los problemas del otro que tiene 45 años, para que hagas el cierre de este segundo segmento, cómo cada uno dentro de nuestras diferentes edades podemos vencer a estos Goliat, a estos filisteos que nos atacan día a día. Sé con certeza que con seguridad, que la arma más poderosa es la oración. Pero quisiera que tú nos ampliaras para el cierre de este segundo segmento. De hecho, dentro de las bendiciones que el Señor y de los regalos que el Señor me hizo a mí, es que toda mi familia se convirtiera, y mi hijo mayor se convirtió, y mi hijo menor también, y él asiste en el grupo El Sabor del Mundo Familiar. Y cómo él sale adelante en los problemas que él tiene. El Señor no hace diferenciación de situaciones en la vida de cada uno de nosotros en cuanto a la relación que tenemos con Él. Él es un Dios lindo y maravilloso, y de la misma manera que yo veo a mi hijo
orando, veo a mi hijo rezando el rosario, veo a mi hijo necesitado. De la misma manera veo a un mayor con las mismas necesidades y la misma búsqueda y el hambre que tiene para ese Dios para salir adelante. Mi hermano joven, mi hermano adulto, mi hermano mayor. La oración, el Espíritu Santo, el Santo Rosario, la lectura de la palabra, son las herramientas idóneas que el Señor nos ha dado. La oración para unos puede ser esa plática constante que tenemos con Dios. A mí, la oración más íntima que yo he tenido es levantarme a la 1, 2 de la madrugada, poner una silla en el jardín y quedarme callado. Quedarme callado y permitir que el Señor administre mi vida. O sea, en ese momento de la madrugada no hay nada más bonito que escuchar la voz de Dios o esa frescura del viento y que te apacigüe y que te abrace. Permitirlo a Él en mi vida. Sentirme amado. A través de la palabra, buscarlo. Como les digo yo, también el desierto a la distancia es doblar rodillas para salir adelante. Y eso lo hace mi hijo, eso lo hacen los jóvenes, lo hacen los adultos. Así que yo los motivos y los incentivos, no importa las circunstancias que estemos pasando en cada una de nuestras etapas de nuestra vida, la herramienta más importante es estar siempre agarrados de la mano de Dios, y como lo dice el nombre de la prédica, en el nombre de mi Dios. Si tú, mi hermano, mi hermana, te levantas en el nombre de Dios ante cualquier circunstancia de la vida, como hizo David, vas a ser victorioso. Y es en nombre de Dios que te fortalezca, es con todas las herramientas que lo hemos estado mencionando hasta este momento. Amén. Gloria a Dios, Manuel, y en el nombre de Dios somos victoriosos. Y es un mensaje en el cual nuestro corazón se llena de felicidad al escucharlo, porque sabemos que así como Dios estuvo al lado de Josué, como estuvo al lado de David, está al lado nuestro. Amén. Vamos a pasar, mis hermanos, a una pequeña pausa en nuestro programa y vamos a escuchar una alabanza del grupo Siervas que se titula Confía en Dios. Pongan mucha atención, mis hermanos, a esta alabanza, porque en esta alabanza también el Señor va a tocar su corazón. Vamos a escucharla. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite. Preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu
hizo el Señor. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Confía en Dios. Aleja el temor, eleva tu mirada. Tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Confía en Qué bendición de alabanza, confía en Dios. Sin duda cae como anillo al dedo a ese mensaje que hemos escuchado. Y si lo pudiera encerrar en una sola palabra, para mí el Señor me invita nuevamente a poner mi mirada en las cosas del cielo y a mirar en las bendiciones que Él le ha dado a mi vida, porque ahí parte mi confianza, mi fe en ver esa prueba de amor. En el respirar de hoy, el Señor ha sido misericordioso con cada uno de nosotros, en que hayamos regresado con bien a casa. Es una bendición. Y ver esas cosas de verdad que impacta. Hemos tenido un predicador invitado esta noche que sin duda alguna ha vivido este mensaje cuando el Señor se lo ha revelado y poder ver y contemplar hoy las maravillas que Dios ha hecho en su vida es una muestra de cómo Dios nos está invitando esta noche a salir del desierto. Así que, Manuel, a mí me gustaría, bueno, a todos nos gustaría que pudiera compartirnos cómo llegó este mensaje, en qué momento de su vida el Señor trabaja este mensaje en su corazón. Gracias. Les quiero abrir mi corazón con mi testimonio. Yo conocí al Señor en el año de 1998. Después de mi retiro, a los 6 meses ya estaba sirviendo. Ya estaba sirviendo en esta amada comunidad. Mi servicio era, el Señor se había fijado en mí. Le serví al Señor aproximadamente 4 años. En esos 4 años, el Señor me dio un buen trabajo, me regaló una casa, nació mi primer hijo. Y el Señor hizo muchas cosas en mi vida. Después de esos 4 años, el enemigo utilizó una artimaña en mi vida, que es el desánimo. Ya no iba a redil, muy pocas asambleas, ya no leía la palabra, ya no visitaba al Santísimo. Y así sucesivamente, lo último que dejé de hacer es ir a misa. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? Me engañó y puse yo el centro de mi vida el trabajo. Y comencé a trabajar, y toda mi vida era el trabajo. Los fines de semana, cuando mi esposa y mis hijos querían salir, les decía que tenía que trabajar y así mi vida iba pasando. Me olvidé lo que el Señor había hecho en mi vida y lo grande que Él me había dado todo. Me olvidé rotundamente de Él. Y fue así. El enemigo pasó la factura. Y fue en el año del 2012, en octubre, en una noche de domingo, todavía me recuerdo, cuando el enemigo pasó la factura y mi esposa me dijo que ya no me amaba. Son situaciones en las cuales uno no está preparado. En mi diccionario mental no existía esa palabra. Porque como les digo, mi trabajo y el poco tiempo que me quedaba era mi familia. Y en ese poco tiempo trataba de pasar mucho tiempo con ellos.
Pero fue así en ese octubre del 2012 que comenzó ese Goliat de mi vida. Ese Goliat de mi vida y traté de pelear yo solo esa batalla contra ese Goliat. Y no podía, estaba, para mí en ese momento, era demasiado grande. Y trataba de rescatar mi matrimonio, trataba de enamorar a mi esposa. Y no pude. Octubre, noviembre, diciembre, enero del 2013, y fue así que me recordé de esta amada comunidad y volví a hacer mi retiro en el 2013, en marzo del 2013, pidiéndole al Señor que hiciera ese milagro en mi vida. Y fue así, cuando vine, mi matrimonio seguía igual. Yo le decía, Señor, ¿y qué pasó? Y comenzó esa artimaña del enemigo y ese filisteos también hablarme el oído. Ya ves que el Señor no te va a ayudar. Manuel, venite para otro país, comenzar una nueva vida aquí. Yo sabía que el Señor no quería eso. Yo sabía y luchaba por mi matrimonio, le regalaba rosas a mi esposa, la invitaba a salir, hasta los pétalos de las rosas le hacía corazones, se los dejaba en la cama o en diferentes lugares. Traté de ayudarle al Señor porque pensé que el Señor se había olvidado de mí. Otra de las artimañas que el enemigo utiliza, y no me acordaba de las veces que el Señor, como hizo David, del león y el oso, que en años anteriores Él había sacado de mi vida cuando me regaló la casa, me dio un buen trabajo. Se me había olvidado completamente. Y no había entendido tampoco qué eran esos 40 días. Y para mí esos 40 días fueron muchos días, porque en marzo que lo hice, traté de rescatar mi matrimonio y no pude, y en diciembre de ese mismo año del 2013 tuve que dejar el hogar, dejar mi matrimonio y me tuve que separar. Fue en diciembre del 2013. Que me fui a la casa de mi abuelita, que el Señor la tenga en su gloria. Y me recuerdo que en una noche de diciembre, ya no aguanté. Me levanté en la madrugada con lágrimas en mis ojos y ese dolor. Doblé rodillas, puse mi frente con el piso y le dije al Señor, Señor, ya no aguanto. Reconozco y te pido perdón porque me alejé completamente de ti. Reconozco que sin ti no soy nada. Te entrego en esta noche a esa mujer que nunca fue mía, sino que es tuya. Te la entrego a ti. Te entrego a mis hijos porque nunca fueron míos, son tuyos. Te los entrego, hazlos felices. Y esta noche, mi amado, le entregué totalmente al Señor todo. Le entregué mi matrimonio y le dije, Señor, habita tú mi corazón y hazme feliz, porque yo ya no puedo. Fue así que reconocí que sin la ayuda del Señor no podía yo salir adelante. Días previos no había nadie en mi vida que me dijera que yo iba a salir adelante y que iba a salvar mi matrimonio. No había nadie. Pero yo me acordé de ese Dios grande y maravilloso y me acerqué a Él. Hasta ese momento de diciembre,
comencé a caminar en esos 40 días, lo comencé a conocer al Señor, me entregué a su servicio, lo empecé a conocer y por lo tanto lo empecé a amar. Y fue así que el Señor, en su misericordia, en su amor, y yo agarrado de la mano de Dios, comencé a tener victoria en mi vida. Y la primera victoria fue tener paz, tranquilidad y alegría en mi vida. A pesar de que en menos de 3 meses yo había rebajado casi 40 libras, la gente me decía si estaba enfermo, hasta pensaron que yo tenía cáncer porque llevaba un bocado a la boca y ya se me quitaba el hambre. Pensaron que tenía cáncer, pero también ellos miraban en mí algo diferente. Y era cuando yo le entregué ya mi vida al Señor nuevamente. Se miraba paz, tranquilidad y alegría en mi vida. Y sinceramente así fue. El Señor no se hizo esperar. 6 meses después, el Señor luchó mi batalla. El Señor venció a ese Goliat porque yo me agarré de él. Yo me agarré y me acordé de esas fuerzas que Él nos da a través de la palabra, de la lectura, del servicio, de visita al Santísimo, del Santo Rosario. Todo eso me llenó en mi vida y en mi corazón, y Él vio que lo había puesto a Él como el centro de mi vida. Y fue así que 6 meses después, el Señor, 6 meses después, mi hermano, el Señor me estaba regresando nuevamente hasta este matrimonio, hasta este hogar. Y lo más lindo, ¿sabe qué fue? Que el Señor le entregó un nuevo esposo, un nuevo hijo de Dios, un nuevo padre para esta familia. Y así fue que en el año, 6 meses después, en mayo del 2014, nuevamente el Señor recobró mi matrimonio. Y el Señor no solo se quedó con eso. Mi esposa empezó a servir, mi hijo mayor hizo su retiro, mi hijo menor hizo su retiro y está sirviendo en esta amada comunidad. Y todo lo demás que el Señor me ha dado ha venido por añadidura, porque Él sabe que yo lo he puesto a Él en el centro de mi vida. A través de ese retiro, Él me ha hecho predicador y estoy llevando la palabra de Dios donde Él quiere. Y yo siempre, y reconozco que para mí el mejor trabajo es este, porque me da tanta paz, tranquilidad y alegría cada vez que Él me utiliza a mí para llevar su palabra, como no tiene idea. Me alimento tanto de esa paz que el Señor me utiliza. Y el Señor de esa manera permitió que yo botara cualquier Goliat y cualquier circunstancia de la vida que a partir de ese momento venga, yo me recuerdo de la situación que Él me sacó. Igual que David, en el nombre de Dios, yo me levanto cada mañana en cada circunstancia de la vida y voy adelante porque sé que Dios está conmigo. Y como dijo Kevin al inicio, en la izquierda, derecha, adelante o atrás, Él va a ir ganando las batallas, pero siempre y cuando yo lo tenga a Él siempre en el centro de mi vida. Esto es para la gloria de mi Señor. Amén. Qué bien. Realmente es un testimonio fuerte que muchos hogares viven por diferentes circunstancias. Y yo quisiera que tú, de una manera, nos resumas qué podemos hacer nosotros, los que te escuchamos y te vemos, para poder vencer estos filisteos, estos Goliat que aparecen en nuestra vida. Que tú hagas un pequeño resumen de qué debemos y podemos hacer para vencerlos. Lo que debemos de hacer es lo que dice en Efesios 6. Nos debemos de mantener en rectitud. ¿Y cómo nos mantenemos en rectitud? Pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, reconocerlo a Él como el centro de nuestra vida. Debemos de anunciar la palabra de Dios, amarlo y conocerlo a Él a través de la palabra de Dios.
Santa, en el Santísima, de esa oración. Esa oración no hay una ecuación y una fórmula. Esa fórmula solo tú y el Señor la van a saber a través de quedarse callados o platicar con Él en un momento quieto, tan solo Él y tú. Estas son las herramientas que nosotros debemos de tener para vencer cualquier Goliat y siempre recordarnos que el Señor nos ha sacado de cualquier pelea en el pasado del oso y león y cualquier Goliat que se nos presente en el nombre de Dios, así como hizo David. ¿Quién es este filisteo? Así debemos de decir nosotros, ¿quién es este Goliat en nuestra vida? Si nuestro Dios es mucho más grande y maravilloso que las circunstancias que nosotros estamos pasando. Amén. Gloria a Dios, mi hermano, y qué bendición de mensaje hemos tenido en este programa. Sin duda alguna ha edificado nuestros corazones. Nos sentimos más fortalecidos porque sabemos que estamos victoriosos de la mano de Dios. Le voy a pedir de una manera muy especial, mi hermano Manuel, que se pueda hacer una oración por cada uno de los corazones que hemos escuchado el mensaje, para los corazones que estamos dispuestos a ser victoriosos de la mano de Dios. Mi familia, comunidad, El Salvador del Mundo me acompaña a una oración. Mi papito lindo, mi Dios, gracias por estas palabras que tú nos has traído. Gracias porque a través de esta prédica, mi Dios, hemos venido a desenmascarar cuáles son esas artimañas que el enemigo está utilizando para hacer como ese pueblo, ese ejército de Israel, estar temeroso, estar sin ánimo, para no seguir tu voluntad. Pero porque la hemos descubierto ahora, sabemos muy bien cómo convertirnos en ese David, cómo convertirnos en ese hijo e hija tuya, en ese elegido y elegida tuya, estar animosos, estar alegres, hacer tu voluntad, hacer tus propósitos en nuestra vida, agarrados de la mano de ti, mi Dios. Y es a través de tu palabra, es a través de tu oración, a través de clamar tu Santo Espíritu, a clamar a esa madrecita y que es la intercesora por excelencia a través de Santo Rosario, para llegar a tus pies y para decirte a ti que eres el centro de nuestra vida. Y sabemos muy bien que a partir de este día, de este momento, de esta noche, esos 40 días que ese Goliat han estado, tan solo una noche ha bastado en nuestra vida para que tú te glorifiques. Y esta es la noche de victoria que vamos a tener, porque esta es la nueva vida que debemos de tener agarrado de tu mano, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Jesús lo hemos aceptado y lo vivimos y lo creemos y confiamos en ti. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Este día han terminado los 40 días de Goliat de nuestra vida, porque tomados de la mano de Dios somos victoriosos. Hemos llegado al final de un programa más de Sentados en un Café con Jesús. Gracias por abrir sus corazones, mis hermanos. Gracias, Manuel, por estar en este programa de nuestra amada comunidad, El Salvador del Mundo. Mis hermanos, los esperamos el siguiente programa. Bendiciones y un abrazo fraternal. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.